Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar comienzo a esta sesión y vamos a abordar las pedagogías del siglo XXI. Vamos a ir por el concepto de pedagogía. Ya vimos al principio un poco de la noción que tiene cada uno sobre la pedagogía, que pues se trataba de una ciencia abocada a la crianza humana y al moldeamiento de la conducta, digamos en términos muy generales, que durante muchas décadas fue lo que se entendió por la pedagogía. Pero ahora tenemos una nueva visión de esta ciencia, bueno, si es que podemos llamarla ciencia, o una rama disciplinaria de las humanidades que se aboca de la crianza humana, y la educación, que es muy distinto a solamente el moldeamiento de la conducta, a ver un cambio de una forma de ser, pensar y actuar a otra. ¿Qué es la educación en el siglo XX? Porque es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué la pedagogía fue vista de esta manera, pues tan técnica, tan reduccionista, tan rígida a veces? Pues porque el concepto de educación, para empezar, el que imperó fue como un proceso y resultado de dominar un sistema de conocer el mundo, de entender la realidad, que es el conocimiento científico. La educación del siglo XX pues reconoció como su principal eje la ciencia. Y pues, ¿qué es lo que se requería para hacer conocimiento científico? Dominar habilidades cognitivas para adquirir y generar conocimiento científico. Eran principalmente las de lectoescritura, las de lógica matemática, las de pensamiento deductivo. Pero tenemos ahora una situación distinta en el siglo XXI. Hemos incluso trastocado la imagen o la idea de la ciencia, de cómo se entendía, ¿no? Como esta generación de un conocimiento siempre verdadero, siempre útil, válido para todos lados. La educación del siglo XXI debe entenderse como un proceso y resultado del proceso de aprendizaje. No tiene que ser precisamente resultado de una enseñanza, aunque no se puede desligar la enseñanza del aprendizaje. La educación es también un valor social. Este proceso de aprendizaje es un valor para la sociedad porque se invierte mucho, se invierte dinero, se invierten recursos, se invierte mucho esfuerzo para que se logre la educación que una sociedad quiere. También hay un valor individual involucrado porque cada quien pone de su parte. Ponemos nuestro dinero, ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestro empeño en lograr la educación que queremos para nosotros. Y también, pues, por lo mismo es una institución social porque se ha convertido, pues, en uno de los requisitos para decir que tenemos un sistema político social que nos define como individuos del mundo y de una nación. Vamos a hacer una pequeña comparación entre prácticas de aprendizaje porque eso es muy importante para entender las pedagogías que estamos abordando en el siglo XXI. Pues las generaciones del siglo XX principalmente aprendían por libros, digamos, fue el objeto de enseñanza por excelencia en el siglo XX, el libro y la lectura. Los movimientos para aprender eran, bueno, me refiero a cómo se iba dando el proceso de aprendizaje, siempre fue gradual y ascendente, o sea, o de adelante, de atrás para adelante, nunca hacia, digamos, hacia los lados, siempre se busca ir hacia adelante, ir, eh, ir pasando todos estos escaños para lograr el siguiente nivel. Las tareas principalmente pues eran aisladas, tú tenías una tarea de matemáticas, una tarea de español o de historia que no iba a veces en concordancia con la otra. El enfoque siempre fue lineal, igual de lo mismo, los movimientos que tenemos de forma curricular son lineales, pues la percepción para el conocimiento será solamente a través de la lectura, principalmente en la educación convencional. Había una independencia entre uno como aprendiente, porque pues solamente eras tú con el libro o tú con el conocimiento el que tenía que hacer la labor. Y pues también había una gran ambigüedad entre esta cuestión cooperativa. No sabías si tenías que hacerlo todo tú, no sabías si tenías que pedir ayudas o la podías pedir. Principalmente también se llamaba en una escuela pasiva. Casi siempre lo que se ha buscado que un maestro quería es tener un grupo tranquilo y hasta la fecha pues a un maestro dicen, controla su grupo, maestro. Y un maestro que tiene a su grupo tranquilo se le considera un buen maestro en este tipo bueno, o se le consideraba. Y también pues había una cuestión que la discusión era siempre presente, ¿no? Siempre era lo que
nos permitía conocer lo que el otro sabía o quería. El contacto pues era, digamos, hasta cierto punto totalmente real, porque pues aunque era una realidad pues muy particular, pero no podíamos pensar que se pudiera tomar clases o aprender fuera de un ambiente real. Y toda la tecnología era de externa, o sea, siempre teníamos que recurrir a recursos externos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, como son los libros, como son los cuadernos, como son los lápices, el maestro usando siempre sus eh, útiles didácticos, el pizarrón o borrador, la tiza, sus juegos de geometría, eh, todos sus carteles, los que hacían carteles, y pues se tenía conciencia de los hechos, o sea, se buscaba tener conciencia del hecho, a veces se podía, pero más que nada, pues siempre hemos trabajado con representaciones. ¿Cuál es el panorama de las generaciones que actualmente están estudiando o se encuentran ahorita? Pues no recurren tanto a los libros, de hecho, ellos se manejan más bien por dispositivos. No podemos decir que no lean, pero ellos leen lo que pueden ver en una pantalla. No hay una linealidad en esta cuestión del movimiento dentro de un currículo o de un plan. Eh, digamos, a veces, bueno, eso es algo que también ha costado entenderlo y aplicarlo, la flexibilidad. Las multitareas, o sea, una tarea puede servir para una u otra clase, o sea, es lo que se ha buscado, que no sean diferentes tareas, sino muchas, una sola tarea que permita abordar un conocimiento que sea transversal y pueda ser aplicado en diferentes áreas. Al enfoque lineal de una sola manera, una sola directividad, se opone ahora la cuestión de los hipermedios. Tenemos diferentes medios para accesar al conocimiento. Como habíamos visto, la percepción ya es icónica, ya no necesitamos, los chicos de ahora ya no decodifican proposiciones, sino que ellos ven imágenes, ven iconos, que es lo que ellos ahora identifican. A la independencia que antes tenía o se estaba acostumbrado uno a trabajar, ahora está muy implicada la conexión que hagas con otros, la conexión que hagas con también tus maestros o las personas las que tú reconoces como de quienes vas a aprender. También es muy importante la cooperación, que pues ahora la cooperación es mucho más necesaria para saber distinguir qué es lo que se está buscando, qué es lo que se está requiriendo. Ahora la escuela se busca hacer como juego, digamos que eso ha cambiado mucho, ya la escuela pasiva ya se superó en esa parte en algunos lugares, aunque sigue habiendo, no podemos decir que ya no haya escuelas que buscan ser pasivas, pero pues ahora también la cuestión es presentar todo como un juego que nos permita encontrar gusto en lo que aprendemos. Ya no hay unas discusiones presentes, ahora son advertencias que nos dan los dispositivos o los medios de forma sincrónica. Ya no trabajamos en escenarios reales, ya todos son escenarios imaginarios. La tecnología es incluso de forma interna, ya no trabajamos a veces con cosas que tengamos que manipular. De hecho, dentro de poco habrá, si las cosas siguen cambiando, hasta aparatos que se manejen con la mente. Y pues ahora hay que saber encontrar lo necesario, no tenemos tanta conciencia del hecho porque pues estamos al merced de todas las representaciones a las que accedemos. Vamos a ver ahora las diferencias entre prácticas educativas sociodigitales y las tradicionales. Las sociodigitales que pues quizás estamos más en contacto ahora por esta situación que vivimos. Eh, pues la participación sociodigital pues hace un uso flexible de medios digitales, como ya hemos visto las tareas son múltiples, una sola tarea te permite abordar varios objetivos, varios problemas también. Se recurre mucho a las herramientas de tecnología de la información y la comunicación. Eh, la búsqueda de Internet es, digamos que ahora lo que impera. Se requieren de redes sociodigitales, esto es decir, que estas redes que antes hacíamos de manera muy pequeña, hace mucho con pocas personas, ahora se ramifican de manera exponencial. Se trabaja por medio de interfaces, ya no trabajamos con
cuestiones físicas, sino por algo que representa a otra cosa que no es. La creación y la compartición por grupos es primordial para que haya un trabajo cooperativo. Y pues también tenemos el trabajo por redes extendidas, ya no trabajamos solamente con los que conocemos o con los que estamos a la mano. Tenemos a veces conexiones con una persona que puede estar en Guatemala, que puede estar en Chile, que puede estar en China. Y esta red se hace cada vez más grande cuando estamos en este tipo de colaboración. Y pues impera la gestión de conocimiento. En las prácticas escolares tradicionales era todo lo contrario. A lo mucho creo que se puede decir que se aplica a veces el correo electrónico, pero siempre es la misma manera de trabajar. Un maestro escribe o un maestro dicta, el otro alumno escucha. Y siempre son los mismos medios. Todo es lineal y secuencial, no abordas un conocimiento hasta que hayas visto su antecedente que te permite, según el modelo lineal, verlo. El desempeño es puramente mental, no tenemos el trabajo con herramientas digitales que nos permitan trabajar con cosas que no son, que aunque en nuestra mente sí lo sean, pero en realidad no lo son. También tenemos un contenido que está limitado por los libros a los que tengamos acceso, por el material de lectura. El trabajo es fuera de línea, o sea, tenemos que trabajar siempre de forma real y presencial. Como sabemos, los que nos tocó alguna vez tomar dictado, solamente teníamos papel y lápiz. El desempeño es meramente individual. La comunidad está solamente cerrado a lo que es los compañeros del aula. Y pues principalmente lo que se busca es adquirir conocimientos. La creación del conocimiento, pues no era lo más importante, sino repetir, recordar eh, lo que es saber. Veamos también esta evolución de teorías del aprendizaje del siglo XX al XXI. La primera gran perspectiva del aprendizaje, sobre todo de la cuestión psicológica, es el conductismo. El conductismo, que pues reconoce como la fuente de conocimiento de la experiencia real. ¿Cuál es su principio? Pues el de la caja negra mental. Los procesos que pasan en la mente, pues no podemos acceder a ellos. Al menos en la época que les tocó a los primeros conductistas, no se podía. Entonces lo único que podías llegar es a una reflexión sobre lo conductual externo. ¿Qué es lo que hace? Eso es lo único que puedo ver, lo que se hace. ¿Por qué pasa? No puedo. ¿Cuál es la motivación? Pues los refuerzos. Hay un refuerzo positivo y uno negativo. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Pues por la revisión de la experiencia personal. Los representantes principales, pues ya sabemos que son Burke Skinner, Thorndike, Pavlov, Watson, Cantor, Hall, todos los que hicieron esta tendencia conductista. El cognitivismo, que pues se aboca al proceso mental conjunto con la experiencia, no la separa el cognitivismo. El cognitivismo opera bajo un principio de que el conocimiento está en el cerebro. O sea, todo lo que sabemos es una cuestión que está pasando en nuestro cerebro. ¿Cuál es la motivación para aprender? El reconocimiento de lo que sabemos. Las palmaditas en la espalda, los premios, los diplomas. No se le da esta cuestión del reforzamiento como reforzarle a un perro la conducta con comida, pero pues funcionamos con otro tipo de motivación. Que se lleva a cabo el cognitivismo, se dice que el aprendizaje se lleva a cabo por la interpretación que le damos al conocimiento. Y pues sus principales representantes son Vygotsky, son Brunner, Gagné, Ausubel, pues los de la rama soviética, Luria. Y por el parte del constructivismo, ahí es una disociación que se hacía. Cognitivismo y constructivismo eran casi más o menos a la par. Los podemos ubicar en la misma época, incluso algunos autores hasta cruzados. Solamente le daba peso al razonamiento. ¿Qué es el principio? Pues el principio es la actividad individual, el contacto entre sujeto y objeto. ¿Cuál es la motivación? Pues para un sujeto su interés propio de aprender. Su relación entonces con el objeto es la principal motivación para aprender. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Por el medio de estructuración del conocimiento. Por eso es también que muchos de estos autores eh, buscan una liga entre el desarrollo biológico y el desarrollo mental, como el Piaget, ¿no? Con sus etapas del desarrollo. Entonces, a diferente etapa, diferente maduración física mental, tienes una diferente forma de estructurarlo en tu cabeza.
Entre sus principales representantes, pues tenemos a Albert Bandura, que él es encargado de desarrollar una teoría sobre el aprendizaje visual, Jean Piaget, Jerome Bruner, John Dewey, que fue más que nada un filósofo que le dio una base teórica racional a esta visión, Papert, que es otro no tan conocido, pero pues también es alguien que pues aportó al constructivismo. Y pues la tendencia más nueva, o sea, pensamos que a lo mejor todo quedó en constructivismo, pero la misma situación del siglo XXI ha llevado a teóricos de la educación virtual, de la educación eh, por medio de computadoras, a crear esta nueva teoría de qué es el cognitivismo. ¿Cuál es la fuente de conocimiento? La conexión. ¿Conexión entre qué? Entre información, proposiciones. ¿Cuál es el principio que opera el conectivismo? Pues que el conocimiento es un producto colectivo. El conocimiento no se puede lograr de manera individual. El conocimiento no solamente es por lo que pasa en el cerebro. El conocimiento tiene que tener una parte de compartición. Su principal motivación, al igual que el constructivismo, pues hay un interés reforzado por la comunidad. Este interés se refuerza en cuanto veo que es más significativo para la comunidad con la que comparto. El proceso de conocimiento se lleva a cabo de una red de cooperación activa y pues veremos ahora a los principales representantes más adelante, que son George Siemens y Stephen Downes, que los iremos conociendo. También vamos a ver una evolución del concepto de didáctica, que vimos que es una palabra que a veces se confunde, ¿no? Pero didáctica es una rama que le compete a la pedagogía. La didáctica que ahora debemos entenderlo como esta rama de la pedagogía abocada a los procesos, los métodos, los materiales, al empleo de todo lo que es un objeto de enseñanza. Entonces la didáctica compete completamente al maestro, pero ya no solamente centrado en él, sino en el alumno. ¿Qué pasaba en los 50, 60, estas décadas? Pues se estaba yendo hacia esta didáctica, pero todavía concentra en el maestro. Sí se reconoce que son los fundamentos y principios de la enseñanza, ya no como una actividad artesanal o tradicional, sino como una actividad técnica. Entonces, pues se centraba en los contenidos, en los métodos, y solamente reconocía la única enseñanza válida como la escolar para la que se debía trabajar. Luego venimos a las décadas 70, 80 con las lecturas, los libros que en ese momento trataban a la didáctica ya no hablaban solamente de el docente, sino de las diferentes tareas didácticas que le competen. Entonces, también la didáctica se encarga del proceso de aprendizaje y las bases teórico-metodológicas. Como les había dicho, John Dewey proveyó de una cuestión teórica al constructivismo. Entonces, se buscaba fundamentar de forma racional cada abordaje didáctico y se sigue centrando de contenidos en los métodos y en las formas de educación, que ya se deja de empezar a hablar solamente de la enseñanza escolar como la única que debía trabajarse. Hacia finales del siglo XX, la primera década también del siglo XXI, la didáctica se empieza a centrar en la esencia del proceso de enseñanza. También en los sistemas didácticos y modelos de enseñanza, ya no solamente hablando de un solo sistema o un solo modelo. Es muy importante tener un propósito. Dependiendo del propósito con el que se enseñe, pues se van a hacer clasificaciones de regularidades, de contenido del proceso de enseñanza. También pues se empiezan a implementar otros objetos de enseñanza que antes no se contemplaban, como las computadoras, aunque antes ya se empezaba a buscar con las telesecundarias, telebachilleratos y toda la educación a distancia y abierta otras maneras de transmitir conocimientos. Pero incluso todavía nos deshacíamos de esta visión de transmisión. Y pues digamos que vamos ya ahora en nuestro momento que nos toca vivir ahora, que se sigue buscando esta esencia del proceso de enseñanza y ya se ve también de una manera en que encontremos las regularidades, leyes y principios de esta enseñanza. Ya no solamente como una cuestión instrumental, sino como de realmente una ciencia que busca una teoría que explique por qué se da la enseñanza. Entonces también se complejizan los contenidos educativos, porque ya no se habla de una enseñanza que solamente por el hecho de que se enseñe algo es educativa.
como vimos, la educación debe tener un propósito y un fin. Entonces, ¿de qué se vale? Pues obviamente ha hecho pues ahora mucho más énfasis en los diagnósticos y controles. La evaluación ha sido un centro de los últimos 20 años para la cuestión didáctica, para poder mejorar la práctica, no solamente encontrar un buen método, sino siempre estar pues valorando la efectividad de los métodos. Y pues también se ha promovido este uso de tecnologías pedagógicas de forma innovadora en diferentes sectores de la enseñanza. Esta imagen representa pues la gran crítica que se le ha hecho al sistema educativo, que la escuela como se llevó a cabo en casi todo el siglo XX, pues se pensó de una forma mecanicista, en que al ser, digamos, un producto de la modernidad positivista, siempre se buscó el único sistema educativo y la única forma de enseñar. Y entonces el sistema educativo operaba de la misma manera que una fábrica. Entraban pues los niños al principio y por cada grado, si se fijan en la imagen, no todos los niños van logrando llegar al último nivel, que es el de la educación superior. Siempre ha habido filtros, siempre ha habido sistemas de exclusión, sistemas de selección, de expulsión de quienes no se adaptan a esta banda. Y por eso, porque esto fue visto, se empezaron a plantear nuevas visiones de la pedagogía, ya no buscar esta pedagogía eh, modernista. Uno de los que apoyaron a este debate y los primeros que trabajaron por hacer una educación diferente fue Ivan Illich, que fue un teórico, filósofo, incluso teólogo, que él habla en este libro de la sociedad desescolarizada sobre el verdadero propósito de un ser humano para educarse es deseducarse, o sea, es deshacerse de toda esta educación que no le dejó ser como realmente se pudo haber desarrollado plenamente, porque toda esta educación de estar sentado recibiendo solamente te aliena, no te permite ser alguien feliz o alguien completo. Entonces, en este libro, como ya lo nombra también Carbonell, él nombra una categoría de tramas. Estas categorías se refieren a servicios de referencia respecto a objetos educativos. Quiere decir que no solamente es importante que haya un objeto de enseñanza, sino que este objeto debe ser educativo. Entonces, eso va mucho más a que algo esté hecho para ser enseñado, sino que este objeto ya no solamente me debe dar información, me debe permitir educarme, alcanzar un bien mayor que solamente saber algo más. El mercado de habilidades, que él habla que el mundo realmente funciona como la metáfora de un mercado. Un mercado no llego a comprar lo que me quieran vender. A un mercado llego a comprar lo que necesito, lo que quiero. Entonces que ahora se va a manejar el mundo como un mercado de habilidades donde yo escogeré lo que quiero aprender. Y también el servicio de búsqueda de compañero. En, en el sistema escolarizado, digamos como también en nuestras familias, no escogemos a los que nos acompañan, no escogemos a nuestros padres, no escogemos a nuestros hermanos y no escojo a mis compañeros. Entonces, en una sociedad desescolarizada yo podré escoger mejor a mis compañeros con los que llevaré a cabo mi proceso educativo. Y pues también un servicio de referencia respecto a educadores independientes, así como se tendrá que crear un servicio para mejorar mejor los objetos con los que me eduque y también a las personas con las que yo me eduque, que me acompañen en mi trayecto, también debería haber un sistema en el que yo pueda escoger a quién me eduque, no solamente porque el sistema me lo pone, como nos pasó con muchos maestros. Tú llegas, te asignan un maestro, tú ni sabes quién es, pero te va a dar clase. Y bueno, esto pues ya se puede ver incluso en algunos lados. Ha habido múltiples intentos de llevar esta idea que se considera utópica, pero pues se intenta sobre todo en lugares donde la educación formal aún, aún no ha llegado con tanta fuerza ni se le ha permitido entrar. Incluso ahora pues hay mucha gente que trabaja sobre su deseducación en foros, con charlas de diferentes maneras.
Vamos a ver ahora a este señor también nombrado por Carbonell, Marshall McLuhan. Habla en este libro del aula sin muros sobre la cuestión del medio de transmisión. El medio es el mensaje, es digamos que la principal idea de McLuhan que nos da en este libro de El aula sin muros. ¿En qué se evoca? Pues a la comprensión del efecto de la tecnología en relación a la conformación de la cultura popular. Ya McLuhan está viendo que la tecnología tiene una gran influencia en la configuración de la cultura. Como antes, imagínense, en los 60, 70 ya se consideraba que la tecnología había hecho un gran trabajo en configurar la cultura. Entonces, pues, él, él busca ver cómo la tecnología afecta a las personas y su relación con los demás en las comunidades, porque esto puede ya dar pie a nuevas formas de aprender. Y esta es la base para los nuevos programas de educación virtual, de educación a distancia. Y hablando de esto, pues tenemos esta nueva postura que tiene que ver con una pedagogía no institucional, que es el conectivismo. Sus principales referentes, George Siemens y Stephen Douglas. Ellos tienen varios libros, estos son algunos de los libros, el primero que fue el de Knowing Knowledge, de George Siemens, y este es otro de Doms hacia un aprendizaje personal. Cognitivismo, ¿qué es lo que busca? ¿O qué es lo que propone? El cognitivismo, según, nos dice que el conocimiento está en todos lados y se puede abordar y organizar por uno mismo. Por quien decide aprender es el que decide cómo se aborda y cómo se organiza. Que el aprendizaje es un proceso en el que se crean conexiones y se desarrolla toda una red o trama entre estas proposiciones y la información que voy encontrando. No son imágenes sueltas, no son proposiciones muy sueltas, sino que yo debo encontrar cuál es el hilo que los une a todos. Y pues que una gran parte importante es el proceso que se lleva para valorar la información a la que uno accesa y yo pueda determinar la utilidad. Bueno, ¿cuál es el modelo cognitivista del aprendizaje? Pues está en el centro la identidad, este producto de toda mi conformación personal que yo he hecho a lo largo de la vida, que eso me va a determinar la autodirección que yo me voy a dar, la certidumbre que yo voy a tener para saber por dónde, qué camino tomar, para también encontrar la solución a los problemas que se me presentan y también buscar asesoría de pares, porque esa es otra parte que está involucrado. ¿Cuál va a ser el motor? La elección. La elección que tiene que ver con mi identidad y eso me va a motivar una forma creativa de llevar a cabo mi proceso de aprendizaje. Bueno, y vamos a ver otra forma que últimamente ha cobrado mucha fuerza, el homeschooling o la educación en casa. Digamos que pues esto es lo que siempre ha habido o había antes de la escuela tradicional, pues una educación que recibíamos en casa de padres y nuestros padres y madres. Ahora pues podemos entender que es una educación que se recibe uno o varios niños por sus padres o un maestro. Usualmente se lleva a cabo solamente en la casa familiar, aunque también pues esta educación se puede llevar a cabo a través de visitas a lugares de interés, que se decidan que son importantes para el niño. Y también pues es meramente por una elección de los padres para proveer educación básica, educación media o superior a sus hijos. ¿Qué es lo que motiva esta práctica tan radical? Pues son varias razones, pero entre las principales puede ser la cultura, la forma en que una familia se ha insertado en una comunidad y reproduce una cultura y por lo tanto deciden continuar con esa reproducción cultural. La ideología, la forma de que ellos tienen ahora de pensar, que los hace tomar una decisión en la que no quieren que el hijo pues repita ciertas ideas. También las creencias, que pues está muy ligada a la cultura, pero quien asume unas creencias muy radicales generalmente también tiene muchas reservas sobre la educación que reciben sus hijos. Y también puede ser una cuestión económica, ya sea o la falta total de medios o una gran cantidad de medios como para llevar a cabo la educación en casa. Y otras escuelas que son pertenecientes a esto de la pedagogía no institucional son las escuelas de resistencia o de coloniales, que pues se llevan a cabo en lugares donde existen todavía pueblos originarios, gente con un origen étnico
eh, de pueblos indígenas, que lo que buscan es, pues, librarse de la influencia cultural de las colonias que los invadieron, lugares donde hubo mucha segregación, como podemos recordar en Sudáfrica, que existió el apartheid, lugares donde también fueron aislados comunidades y tuvieron que encontrar modos de vida diferentes, como en el Amazonas, como en lugares de selvas. Entonces, estos movimientos de resistencia lo que buscan es crear una forma de enseñar que respete sus valores y que también los ayude a encontrar una vida adecuada, en el que la idea del desarrollo no sea solamente la cuestión monetaria, utilitaria que tenemos en la vida occidental. Aunque aquí en los imágenes que muestro aparecen escuelas o imágenes de personas que parece que solamente tienen conexión étnica, también estas escuelas no institucionales se refieren a prácticas que rompen con roles de género, sobre todo con cuestiones de feminismo, cuestiones de orientaciones sexuales más libres, y pues también entran dentro de este tipo de pedagogía. Bueno, pues solamente me queda recomendarles que aborden estos libros si les llama la atención, si lo necesitan. Eh, el libro de Jaume Carbonell sobre pedagogía del siglo XXI y el libro de Historia de las ideas pedagógicas. Pues por mi parte es todo, les mando un cordial saludo, déjenme sus comentarios y pues hasta la próxima.